Una joven problemática llamada Jodi Arias, ya que la dulce niña crecía, los problemas comenzaban a aparecer. Jodi era una niña problemática. De adolescente era muy volátil. Cambios de humor, ataques de ira. Las amigas le advirtieron a la madre de Jodi que necesitaba ayuda de un especialista. Algunas de las cosas que hacía no eran para nada normales, ya fuera que rompiera objetos, dañara cosas, la ira era descontrolada sin importar el motivo. La apasionada Jodi era explosiva y a veces descargaba su furia con su madre. El incidente en el cual Jodi ataca a su madre indica que la niña se consume por el odio. Y si lo comparamos con un pastel que se quema, encaja en este caso. Finalmente, a Jodi le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienen un trastorno mental que hace que la persona se sienta fundamentalmente imperfecta y tenga una imagen distorsionada de ella misma. Este problema causa grandes cambios emocionales, cambios de ánimo e hipervigilancia. En un intento desesperado por domar las emociones extremas de su hija, los padres de Jodi le impusieron reglas estrictas y no temieron hacer que las cumpla. Cuando eso no funcionó, comenzaron a usar disciplina física. Y Jodi finalmente afirmó que se había vuelto violencia física. Sin importar lo que sus padres hicieran, pronto ya no pudieron controlar a Jodi. A los 17 años, Jodi decidió que ya había soportado demasiado las reglas de sus padres. Se fue de casa y se arrojó a un romance tempestuoso. Jodi salía con un muchacho en ese entonces, Bobby. Parecía que había encontrado la felicidad con Bobby. Jodi descubrió algo alarmante. Jodi, sin querer, entró en el correo electrónico de Bobby y encontró cartas de amor que le escribía a otra mujer. Devastada y traicionada, Jodi no perdió tiempo en seguir adelante y reinventarse. Jodi creía que una nueva identidad era la carnada perfecta para atraer a otro hombre. Sin embargo, seguía atrayendo al mismo estilo de sujetos. Cambió su mirada hacia el compañero de apartamento de Bobby, un sujeto llamado Matt, solo para aliviar el dolor. Jodi estaba husmeando en la casa de Matt y encontró fotografías de él con otra mujer. Y comenzó a sospechar que él también la engañaba. Por desgracia para Jodi, era el tipo de mujer a la que engañaban todos. Descubrir que la persona que amas te engaña a tus espaldas es devastador para todo el mundo. Dado el carácter de Jodi Arias, su psicología, dado quién es mucho más doloroso. Iba de novio en novio sin parar y se rodeaba de ellos. Y de sus vidas, sus amigos y familias. Y ella hacía de sus vidas la suya. ¿Están viendo un patrón enfermizo en desarrollo? Husmear entre las cosas de su novio y luego encontrar pruebas de que la engañan se vuelve un modo de abrir las viejas heridas y lastimarse una y otra vez. Es un pecado especial llamado odio a sí mismo. Luego de haber sido engañada al menos 2 veces, jura que cuando encuentre a la persona correcta, hará lo que sea para que se quede con ella, cueste lo que cueste. La abandonada Jodi se mudó a Big Sur, California, donde consiguió un trabajo en un De un hombre. Quiere alcanzar la imagen de las mujeres en revistas para hombres, ser perfecta. Y seguramente conquistará al próximo sujeto que se le cruce. Conoció a un caballero mayor que ella describió del estilo de George Clooney. Era divorciado, padre soltero, tenía 40 años y era su supervisor en el trabajo. Su nombre era Daryl Brewer. La relación de Jodi con Daryl aparentemente era bastante saludable, pero había un problema con él. No quería volver a casarse. Jodi se conformó con Daryl por el momento, pero comenzó a pensar en su futuro. Jodi buscó un mejor salario cuando una compañera le contó que estaba buscando gente para Prepaid Legal, una compañía que vende con descuento servicios a abogados. Jodi obtuvo la información y pensó que era buena idea arriesgarse, que quizá de este modo por fin podría cambiar su futuro.
Y lo mejor de todo, la siguiente convención de Prepaid Legal era en Las Vegas. Jody decidió darle una oportunidad a Prepaid Legal y fue con un par de amigas a la convención anual para aprender más. En esta convención almorzó con sus amigas y estuvo de pie en la puerta de un restaurante, quizá un poco incómoda. Entonces se acercó Travis Alexander, un ejecutivo importante y estrella de Prepaid Legal. Travis vio a Jody de reojo y de inmediato se sintió atraído hacia ella. Ella era hermosa, rubia, exótica. Él se le acercó con toda la intención de conocerla. Lo que Travis no sabía es que junto con su deseo de conocer a esta hermosa criatura, tendría que afrontar consecuencias imposibles de imaginar. Travis tuvo una infancia dura. Tenía 6 hermanos más. Sus padres eran adictos a las drogas. Cuando los niños eran pequeños, no los cuidaban mucho. Había muy poco alimento en la casa. Esa difícil infancia hizo que Travis se convirtiera en alguien exitoso. Cuando Travis tenía 6 años, junto con sus hermanos sin hogar, fue a vivir con su abuela en Riverside, California. Ella les enseñó a ser honestos y los introdujo en la iglesia mormona. Amaba la iglesia. Travis era una persona muy espiritual. Amaba al Señor. Es un estilo de vida, es una vida, de lunes a domingos. Toda la semana, todo el tema. Se notaba que había leído y estudiado. Jody le contó a Travis sobre su novio, una situación que no era ideal. Ella estaba con un hombre que no quería casarse ni tener hijos. Ella deseaba liberarse de Daryl, ya que Travis era ideal para ella. Ahora conocía a un hombre que no solo era guapo y tenía dinero, sino que además era ideal para casarse. Era mormón, era un hombre de familia y le podía dar todo lo que ella quería. Luego de la cena, Travis cayó en su poder de persuasión. Él se inclinó, se mojó los labios, la miró a los ojos y cuando estaba a punto de robarle un beso, se alejó y le dijo: ojalá no tuvieras novio. Luego cada uno siguió su camino sin cruzar la línea entre la amistad y la relación romántica. Puede que Jody y Travis hayan logrado manejar la atracción al comienzo, pero su deseo es tan primitivo que no podrán no tocarse por mucho tiempo. Y una vez que se quiten la ropa, también se irán las inhibiciones. Pero primero, deben encargarse de este asunto molesto del novio de Jody. Solo ese encuentro hizo que Jody se replanteara toda su vida. Daryl, el novio sin futuro, debía desaparecer. Jody tuvo una conversación con Daryl en la que le dijo que había decidido que quería más de la vida. Quería casarse y tener hijos. Ahora que Daryl ya no era parte de su vida, Jody podía enfocarse completamente en Travis. Y pronto se encontraría con él en la casa de su amiga. Teníamos una reunión en nuestra casa y Travis estaba en la ciudad, por lo que invitó a Jody a nuestro hogar. Se quedarían en cuartos separados, ya que Travis quería hacer lo correcto y era más simple si no compartían la habitación. Sin embargo, Pensar de un modo diferente sobre toda la diversión que podría obtener con Jody Arias. y Jody estaba más que dispuesta a cumplir sus fantasías. Esta vez, ella había atrapado a un gran pez. Este sujeto podría ser el hombre de su vida. Y por lo tanto, estaba decidida a que nada, ni nadie, le impidiera tenerlo, sin importar qué pecado mortal debía cometer. Jody Arias y su nuevo hombre, Travis Alexander, han calentado las sábanas con una pasión incontrolable. Sin embargo, podía haber repercusiones cuando te acuestas con un mormón soltero. Para Jody, que no era mormona, eran solo un hombre y una mujer conociéndose. En el caso de Travis, era una gran falta a su fidelidad hacia Dios. Como consecuencia, te pueden excomulgar de la iglesia. No importa el modo, pero es muy audaz tener sexo prohibido y apasionado el sábado por la noche y luego jurar devoción a la iglesia el domingo por la mañana. Sin embargo, había 2 Travis Alexanders y varios cientos de Jody Arias. Jody y Travis continuaban con su romance a distancia las siguientes semanas.
Jody vivía en el noroeste de California y Travis en Mesa, Arizona. Sin embargo, cada tanto arreglaban un encuentro en un punto intermedio conveniente para ambos. En Murrieta, California, en la casa de los amigos de Travis, Chris y Sky Hughes, que aún no sabían que Jody y Travis tenían sexo a escondidas. Cuando Jody y Travis comenzaron a salir, la situación era típica. Ella era divertida y sociable. Se reía de todas sus bromas. Y coqueteaban todo el fuera y esperaba que saliera. Si él recibía una llamada laboral o personal en una de las habitaciones, ella iba y escuchaba detrás de la puerta. La vimos haciendo cosas así a diario. Pensaban que Travis sería un niño feliz con un juguete sexual que hacía todo lo que él deseaba. Pero este romance se ha salido de control. Jody cada día se obsesiona más y en poco tiempo acechará a Travis como un misil en busca del corazón. Obviamente, Jody retomó su vieja costumbre de husmear entre las cosas de su novio. Se sabía que a Travis le gustaban las mujeres, coquetear y que también era un poco mujeriego. Me contó que se había metido en el correo electrónico de Travis y se había reenviado todos los correos de mujeres. Y que estaba muy preocupada porque él hablaba con todas estas mujeres. Y para mí esa fue la primera alarma. Una alarma que los amigos de Travis no pudieron ignorar. Todo se volvió de terror en poco tiempo. Comenzamos a observar un comportamiento muy extraño en Jody. En ese momento tomamos la decisión de que Travis tenía que saberlo. Lo que digo es que el amor es ciego, pero él no se daba cuenta, así que teníamos que ayudarlo. Sky y Chris esperaron a que Jody se fuera a la habitación para hablar con Travis. Así que lo llevamos a nuestra habitación y le contamos todo sobre ella. Me refiero a todo lo... Avisarles que ella estaba fuera. Y Travis lo negó y dijo, no es posible. Y dije, está fuera. Entonces Travis se escabulló hasta la puerta, la abrió lentamente y ella estaba allí. Y ella dijo, es una conversación privada, y Travis respondió que así era. No puedo describir la forma en que nos miró y lo que me provocó es algo que nunca había sentido ni volví a sentir. Era casi algo diabólico. Sky y yo temíamos por nuestras vidas y por la de nuestros hijos. Así de diabólica fue esa mirada y el sentimiento que nos provocó. Y nos preguntamos cómo llegamos aquí. Estábamos en nuestra casa y le temíamos a una mujer. Sin embargo, ni Sky ni Chris Hughes se imaginaron lo aterradoras que se pondrían las cosas. Durante el día, Jody Arias y Travis Alexander simulaban ser puros y cumplir con la religión mormona. De noche, sus pecados mortales de lujuria encendían su pervertido sexo y su sinfín de encuentros. Y ahora los amigos de Travis le temían a Jody. Decidieron no invitarla nunca más a la casa por su seguridad. Sin embargo, Travis no se las hizo fácil. Travis quería que yo hablara con Jody sobre mis preocupaciones y se les explicara. Jody y yo fuimos a nuestra habitación y hablamos horas. Le dije que no me sentía cómoda con ella en casa, pero no le preocupó hasta que me preguntó si le diría a Travis que no saliera más con ella. Yo le respondí que sí y comenzó a llorar. Y Travis estaba muy molesto, estaba herido. Eso afectó nuestra relación por varios meses. No solo Travis se negaba a oír el consejo de sus amigos, sino que además subió la apuesta mucho más. Afectuosa con él o tomarle la mano, Travis se alejaba. Para Jody eso era alarmante. Para ella, Travis estaba ocultando algo. Quizá ella era su sucio secreto. Que te presten atención y te adulen tanto cuando estás solo con alguien, pero que frente a los demás te traten como algo sin importancia, es muy, muy humillante. A los 30 años, Travis decidió que era hora de buscar lo que los mormones llaman una compañera eterna. Cuando se dio cuenta de que Jody no sería esa mujer, también se dio cuenta de que al estar en su vida, la correcta señora Alexander nunca aparecería. En junio de 2007, Jody y Travis tuvieron una tremenda pelea y finalmente dejaron de verse.
Travis estaba decidido y listo para seguir adelante y encontrar a su compañera. Al fin libre, Travis no desperdició el tiempo y buscó una guapa muchacha mormona. Era unos años más joven, pero era segura de sí misma y tenía una personalidad fuerte. Travis estaba muy feliz saliendo con ella. Sin embargo, Jody seguía en la vida de Travis. Finalmente, Travis y Jody continuaron hablando y luego sus conversaciones fueron sexuales. No está claro qué hace con la muchacha mormona, pero una cosa es segura. La lujuria tiene envueltos a Travis y a Jody y lo señala con el dedo pecador. Jody sabe que el único poder de persuasión que tiene es su sexualidad. Ahora, a miles de kilómetros de distancia, ella la utiliza para atraer nuevamente a Travis, y él no se resiste. A Travis le encantaba que Jody siguiera siendo su juguete sexual mientras él pudiera controlarla. Por lo tanto, y naturalmente, cuando Jody hizo un gran... Deseos sexuales y Travis quería algo muy diferente en una esposa. Para Jody Arias, ellos todavía tenían algo. Aún tenían sexo telefónico, aún había química. Ella pensaba que podía recuperarlo y que podía demostrarle que era la persona correcta para él. A pesar de las objeciones de Travis, en pocas semanas Jody se mudó a Arizona. Y aunque él tenía novia, no pasó mucho tiempo hasta que Jody volvió a su cama. Jody era la droga de Travis. Y como la gente que es adicta al alcohol o a la cocaína u otra cosa, Travis luchaba por dejar la droga de Jody. Su relación continuó siendo sexual, solo que ahora era aún más clandestina. Tarde a la noche, cuando todos dormían, Jody se metía en su casa, subía a su habitación y se acostaba en su cama desnuda. Jody decía que todos sus encuentros sexuales abarcaban todos los aspectos. A veces él era muy sensual, tierno, romántico, y otras veces era más animal y se arrancaban la ropa. Luego de un encuentro sexual, Travis no quería saber nada de ella por un par de días. Sin embargo, con la pasión ardiente e incontrolable, también llegaron peleas terribles. No me gusta apostar, pero si Travis Alexander tuviera un conejo, yo diría que ya lo habría encontrado en una olla hirviendo en la cocina. Sexo, celos y furia son una muy mala combinación, pero parece no haber nada, ni nadie, que pueda salvar a alguno de estos dos. Jody Arias y Travis Alexander finalmente tienen estos encuentros. Que te pierdes. La oscilante relación tenía sus momentos buenos y malos, pero para Jody, ahora todo era malo. En su diario personal, Jody escribió que él la enfermaba, la hacía feliz, la hacía sentir triste y miserable, le levantaba la autoestima y la hacía sentir hermosa. En su caso en particular, el rechazo, el abandono, es como un disparo en la cabeza. Las emociones de Jody estaban muy ligadas al estado de la relación con Travis. En ese momento, ella se volvió suicida. En diciembre de 2007, Travis se alejó otra vez, intentando hacer todo para dejar a Jody sola. Y no es coincidencia que comenzaran a suceder hechos extraños. Travis y su nueva novia estaban solos en la casa cuando oyeron un ruido, como si alguien hubiera abierto la puerta. Pero cuando fueron a ver, no había nadie. Al día siguiente, vieron que les habían pinchado los neumáticos. Travis estaba desesperado, quería deshacerse de Jody de una vez por todas. Sin embargo, a esta altura, su destino estaba marcado. Jody simplemente llegó a un punto en el que si ella no podía tenerlo, nadie lo haría. Tomó el cuchillo y lo apuñaló una y otra vez. Había sangre por todas partes. La lujuria implacable los tenía a Jody Arias y a Travis Alexander en una relación que iba y venía. Y luego el comportamiento de Jody se volvió atemorizante. Jody es una mujer poseída por la lujuria a un grado mortal. Podía cambiar a Travis por muchos otros amantes mormones, pero dentro de ella, Jody cree que Travis le pertenece y no se dará por vencida sin luchar.
Jodie es una mujer con una grave demencia a quien nadie la detendrá y obtendrá lo que quiere. Para ella, Travis no ha visto nada todavía. A pesar de todo lo que pasaba en su vida, Travis continuaba construyendo su relación con su nueva novia y al mismo tiempo durmiendo con Jodie. Adictos a su vida sexual secreta, la pareja pronto llevaría el juego a otro nivel. En un momento, Jodie escribió en su diario íntimo que habían explorado todas las fantasías que querían. Y luego comenzaron a explorar fetiches sexuales exóticos. El sexo en exceso conlleva a la culpa. Travis finalmente se confesó con el obispo, quien le sugirió que luchara contra la tentación poniendo distancia entre él y Jodie. Y para asombro de todos, Travis convenció a Jodie de que se mudara a la casa de sus abuelos en California. Finalmente, cuando Jodie dijo que se mudaría en abril, Travis se puso muy feliz. En abril de 2008, Jodie dejó atrás a Mesa, Arizona. Y así de repente, Travis cambió de novia. Luego de 8 meses enfocado en una mujer mormona devota, fijó su atención en otra. Travis se convenció de que ella solucionaría todos sus problemas, de que ella era su verdadera compañera eterna y comenzó a conquistarla. Él no pudo evitar contarle la noticia a Jodie. Después de todo, seguían siendo amigos y aún eran amigos con derechos. Se abrió con Jodie y le contó que había encontrado a su alma gemela. Y Jodie intentó disimular su descontento con el hecho de que solo eran amigos y de que él seguiría con su vida. En secreto, estaba furiosa. Jodie sabía qué debía hacer, solo que esta vez tenía una agenda mucho más siniestra. Travis y Jodie comenzaron esta conversación telefónica erótica y luego se volvió de alto voltaje. Durante la conversación, Travis y Jodie se complacían a sí mismos. Jodie gemía mucho para que Travis supiera que ella estaba excitada. Travis le dijo que quería atarla a un árbol y hacerle de todo. Travis no sabía que Jodie estaba grabando la conversación. Fuera cual fuera el motivo para grabarla, ahora Jodie tenía una prueba muy fuerte en contra de Travis. En este juego de seducción, Jodie rápidamente conquistó a otro mormón de Prepaid Legal, Ryan Burns. La imagen que ella vendía espiritual y religiosamente era que intentaba con mucho esfuerzo ser una mejor persona cada día y que no era perfecta. Leía el libro de los mormones. Era importante para mí encontrar a alguien que tuviera una conexión espiritual con Dios. Como los examantes hacen, ambos parecían seguir adelante y se contaban sus cosas. Muchos creían que Jodie finalmente revelaría sus grabaciones secretas de sexo telefónico y amenazaría a Travis con ellas. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocasionó ese encuentro terrible. Discutieron toda la noche, alternando entre llamadas, mensajes de texto y conversaciones de mensajes instantáneos. Travis desató esta furia contenida que debía tener hacia Jodie. La llamó sociópata, la llamó mentirosa. Ella era malvada, era lo peor que le había pasado y lo había herido más que cualquier otra cosa. Dos días después, entraron a robar en la casa de los abuelos de Jodie. Solo se habían llevado algunos objetos, un reproductor de DVD, unos billetes y un arma. Para la policía, este robo era muy extraño. Había muchos objetos de valor que no tocaron. A una semana del robo, el 3 de junio de 2008, Jodie rentó un auto y salió a la carretera. Le dijo a su nuevo hombre, Ryan, que iría a visitarlo. Destino, Utah. Casi 1.300 kilómetros de distancia. Jodie tenía un viaje de 11 horas por delante. Debía llegar alrededor de las 8 a.m., pero 14 horas después, Jodie no aparecía. La llamé, me atendió el contestador automático. 2 horas más tarde le envié un mensaje de texto y no respondió. Ya era tarde y comenzaba a preocuparme. Algo no andaba bien. A la mañana siguiente, Jodie llegaba a la ciudad de Salt Lake con muchas sorpresas. Se había teñido el cabello castaño. Cambió de
rubio platinado, de rubio a castaño. Fue muy diferente. La pareja pasó tiempo junta. Luego Jody llevó a cabo su jugada. Comenzó a besarme. Se puso juguetona y un poco apasionada, pero yo la detuve y le dije que era mejor que nos calmáramos. Y ella sonrió y dijo, tienes razón. Mantenían sus votos de castidad mormones, pero a las 2 de la madrugada, Jody decidió irse repentinamente. Me pareció raro que condujera tanto y solo se quedara 12 horas, pero en ese momento no tenía mucha opción porque siempre tenía que ir a trabajar. Mientras tanto, habían pasado 5 días y nadie sabía nada de Travis Alexander. No había asistido a varios eventos importantes. Sus amigos estaban atemorizados. Había invitado a Travis para que fuera el orador en una conferencia semanal que yo llevaba a cabo. Pero él nunca apareció. Lo llamé y le envié mensajes el miércoles por la noche, solo para saber dónde estaba. Sin embargo, nunca respondió y le dije a Sky, algo ha pasado. Los amigos se dirigieron a la casa de Travis en Mesa para ver si estaba bien. Encontré las llaves de la habitación de Travis y entonces abrí la puerta. En ese momento mi corazón se me salía por la boca, porque temía lo peor. Abrí la puerta y de inmediato al abrirla vi un charco de sangre sobre la alfombra. Y en cuanto lo vi, entré y pasé por al lado. Busqué por el corredor hasta el baño y vi sangre por todas partes, en todas las paredes. Allí en la ducha se encontraron con el horror. Un cuerpo que no se podía reconocer. Era Travis. Lo habían apuñalado 27 veces. Le habían cortado la garganta de oreja a oreja y le habían disparado en el rostro. Fue muy difícil ver a Travis yacer allí. La policía llegó rápidamente y lo primero que sus amigos dijeron fue Jodi Arias. En la escena del crimen, los investigadores no tenían que buscar mucho por pruebas. Los detectives encontraron la huella de una palma ensangrentada en la pared, que era la mezcla de la sangre de Travis y Jodi. Encontraron cabello de ella en el piso del baño, el casquillo de un arma calibre 25 y en la lavadora la prueba más convincente de todas: la cámara digital. Y en la memoria de la cámara había una serie de fotografías macabras. Había 3 tandas de fotos en la cámara. La primera tanda mostraba a Travis tomando una ducha en el baño principal. La segunda mostraba a Travis y a Jodi en posiciones sexuales esa tarde más temprano. La tercera tanda desafiaba cualquier tipo de lógica. Mientras ella lo atacaba, creen que la cámara cayó al suelo y tomó una foto. Luego la pisaron y la cámara tomó otra foto. Y la volvieron a pisar y otra foto. Las fotos eran choqueantes. Travis yacía boca arriba, la sangre salía de su brazo y en primer plano se veía un pie. Todas las fotografías tienen la misma fecha, 4 de junio, el día que Jodi le dijo a Ryan Burns que estaría en la ciudad de Salt Lake, pero apareció un día entero más tarde, el 5 de junio. A Jodi la arrestaron y la acusaron de haber asesinado a Travis Alexander. Jodi en un principio negó haber estado en Mesa o tener algo que ver con el homicidio. Luego de estar en prisión por un día, la historia de Jodi cambió mucho. Confesó que estuvo allí, que vio todo, pero que no era la asesina. Jodi le dijo a la policía que el día en que Travis murió, 2 intrusos ingresaron a la casa y lo asesinaron brutalmente, y que apenas ella pudo salvarse. Luego la historia de Jodi volvió a cambiar. Ahora ella lo culpaba a Travis y dijo que lo había asesinado en defensa propia. En un juicio totalmente publicitado, todo el mundo se enteró de los detalles de la vida sexual de Jodi y Travis. Y con una audiencia a la expectativa mirando, la fiscalía dio su teoría sobre lo sucedido el 4 de junio de 2008. En lugar de conducir a la ciudad de Salt Lake a visitar a Ryan Burns, Jodi condujo hasta Mesa, Arizona, para ver a Travis.
Algunos pensaron que ella fue porque Travis la había invitado para otra ronda de sexo a fin de reconciliarse. Cuando Jody llegó a la casa de Travis a las 4 de la madrugada luego de conducir miles de kilómetros, él estaba despierto esperándola. Y la pregunta fue si estaban listos para tener el sexo salvaje que ambos extrañaban. Ambos se metieron en la cama y se durmieron. Luego, cuando se despertaron, tuvieron sexo. Y para ese encuentro usaron una cámara. Y comenzaron a fotografiarse uno al otro en poses sexuales provocativas. Ella quiso tomarle fotos a él en la ducha. Fueron a la ducha del baño principal. Él se quitó la ropa. Jody tomó foto tras foto. Jody le dijo a Travis que se sentara en el piso del baño. Sacó una foto más. Y mientras Travis estaba en el piso, ella sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho. Travis tambaleó en el lavatorio del baño. Jody estaba detrás de él todo el tiempo, apuñalándolo una y otra vez. El uso del cuchillo es la firma que demuestra lo personal de esta relación. No solo el cuchillo, pero las más de 2 docenas de heridas cometidas con furia. Pum, 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 pum. Todo el tiempo él intentaba alejarse de ella. Colapsó en el corredor del baño. Jody lo siguió, tomó el cuchillo y le cortó la garganta. Arrastró el cuerpo hacia la ducha. En ese momento quizá él mostró una señal de vida, porque ella le puso una bala en la cabeza. 27 puñaladas es demasiado. Creo que Jody, simbólicamente, apuñaló a todos los hombres que le mintieron. Sentenciaron a Jody Ann Arias por homicidio en primer grado. Su condena aún está pendiente. Jody Arias es una de las personas más depravadas que he visto. Un monstruo sin alma, obsesionado y lleno de orgullo. Ella tejió una red de lujuria alrededor de Travis Alexander y en su debilidad, él cayó en la trampa. Al final, convirtió al hombre de sus sueños en una simple presa. Esta relación violó casi todos los pecados mortales y finalmente terminó en homicidio. No tengo dudas de que Jody Arias es malvada. Lo personifica. La verdadera ruina de la relación de Jody y Travis fue la ira de Jody. Ella quería amor, no lujuria. Y en ese momento de rechazo, la ira se descontroló. Esto es lo que sucede. Todo comenzó con un coche que no aparecía y con un hombre que una noche simplemente dejó de volver a casa. Era 2006. En el pequeño poblado de Wellington, en Florida, las noches eran tranquilas, incluso aburridas. Calles amplias, farolas dispersas, casas familiares y un aire de rutina que envolvía a todos. Pero el 7 de noviembre, esa rutina se rompió para siempre, porque ese fue el día en que William Moult, un hombre de 40 años, fue visto por última vez. Había salido solo esa noche. No lo hacía con frecuencia, pero tampoco era raro. Un bar, un par de tragos, una conversación breve por teléfono con su novia. «Ya voy en camino», le dijo a las 21:30, y después, nada. Nadie volvió a oír de él, nadie volvió a verlo. Al principio, las teorías eran previsibles. Se fue con otra mujer, se cansó de su vida, tuvo un accidente y cayó en algún canal. Florida está lleno de ellos, pero los días pasaron, después las semanas, y luego los años. 13 años, y durante 13 largos años nadie supo qué había pasado con William, hasta que un adolescente aburrido, un teléfono móvil y una curiosa mancha oscura en Google Maps revelaron lo que ni la policía, ni los voluntarios, ni los helicópteros pudieron descubrir. Pero para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que volver al principio y al silencio. La primera en notar que algo no iba bien fue Jennifer, su novia. A las 22:15 aún no llegaba a casa. A las 23:00 su teléfono iba directo al buzón.
A la 1:00 de la madrugada, la policía ya estaba recibiendo una denuncia de desaparición. Jennifer temblaba. Apenas podía respirar mientras describía el coche. Un Saturn SL blanco, modelo 1994, con una abolladura en la parte trasera y un rosario colgando del espejo retrovisor. Pero lo más inquietante no era el coche, era él. William era metódico, puntual, casi predecible. No era de esos hombres que desaparecen. Y eso, precisamente eso, era lo que aterraba. Los agentes hicieron lo de siempre. Buscaron en los hospitales, revisaron los canales cercanos, hablaron con los amigos, pidieron grabaciones de las cámaras del bar. Nada. William había estado allí. Sí, había pagado su cuenta a las 21:37. Había salido solo, caminó hasta el coche, y luego se lo tragó la tierra, literalmente. La madre de William no lo aceptaba, no podía. Mi hijo no se fue, repetía cada mañana al encender la cafetera en su cocina silenciosa. Algo le hicieron, alguien sabe algo. El padre, más callado, simplemente revisaba el buzón todos los días, como si esperara encontrar dentro un sobre con una respuesta. Durante los primeros 3 años, hubo búsquedas organizadas, voluntarios con linternas, helicópteros con sensores térmicos, incluso buzos que rastrearon canales oscuros y turbios. Nada, ni el coche, ni huellas, ni rastro. Con el tiempo, el caso de William Mould pasó a ser otro expediente más, otra carpeta empolvada en una comisaría del condado de Palm Beach, un archivo que decía desaparición voluntaria o accidente no confirmado. Otro hombre que no volvió, otro vacío en la mesa de Navidad. Pero los que amaban a William no podían cerrar esa historia, porque para cerrar una herida, primero hay que saber dónde sangra. Pasaron los años. El mundo cambió. Google se convirtió en una herramienta omnipresente. Los teléfonos dejaron de tener teclas. Las redes sociales se llenaron de recuerdos que nunca envejecen. Y mientras todo eso pasaba, William Mould seguía desaparecido, hasta que un adolescente cualquiera, que jamás lo conoció, que ni siquiera había nacido cuando él desapareció, hizo zoom sobre una urbanización en su celular. Se llamaba Ethan. Vivía en Wellington, en el mismo barrio donde había crecido Jennifer. Esa noche de agosto, revisaba en Google Maps la zona donde vivía su nueva novia. Jugaba a explorar, giraba el ángulo, se acercaba a los techos, escaneaba las piscinas, hasta que vio algo que no debía estar ahí, una urbanización privada, con casas modernas construidas en los últimos años, y en medio de un estanque artificial, una sombra rectangular, recta, oscura, difusa, pero con proporciones que no dejaban lugar a la duda. Parecía un coche sumergido. Al principio pensó que era un error visual, pero cuando usó la opción 3D y giró la imagen, algo en su pecho se detuvo. Esa silueta estaba alineada perfectamente con el borde del estanque. No parecía basura, no parecía una roca, parecía un coche. Lo que hizo después no estaba planeado, fue casi un impulso. Compartió la imagen con el padre de su novia, un hombre mayor que trabajaba en bienes raíces. ¿Esto siempre ha estado ahí?, le preguntó. El hombre amplió la imagen. Su rostro palideció. No, ese estanque era natural, pero lo dragaron cuando construyeron la urbanización, hace unos 10 años, pero nunca lo vaciaron del todo. Silencio. ¿Dónde dijiste que viste eso? Al día siguiente, el hombre, curioso, inquieto, casi incrédulo, condujo hasta el vecindario señalado en el mapa. Se detuvo frente al lago artificial. Caminó hacia la orilla, y allí, en la calma del agua, entre algas y hojas muertas, vio algo blanco, algo que brillaba apenas bajo la superficie. No era posible, pero estaba allí. Marcó al 911. La policía llegó en menos de 10 minutos. El vecindario, que hasta ese momento era un lugar común, se llenó de patrullas, cinta amarilla y murmullos nerviosos.
En cuestión de horas, una grúa especializada llegaba al lugar, y entonces el agua se abrió. El coche emergió como un cadáver flotando a la superficie después de años de silencio. Un Saturn SL blanco, una abolladura en la parte trasera, un rosario colgando del espejo retrovisor, y dentro, lo imposible. Los restos óseos hallados en el interior fueron enviados al laboratorio forense del condado. El tiempo, el agua y la soledad habían hecho su trabajo. No quedaba carne, ni huellas dactilares, ni pelo. Pero los análisis dentales no mintieron. Era él, William Moult. Había estado allí todo ese tiempo, sumergido en un estanque que miraba cada día a una comunidad que creció, se expandió y vivió ignorando que a unos metros de sus jardines había un desaparecido. Nadie supo explicar cómo terminó allí. No hubo huellas de impacto. No había señales de que alguien lo siguiera. La teoría más aceptada por la policía fue simple y brutal. William tomó un camino incorrecto aquella noche. Perdió el control, tal vez por la poca visibilidad, tal vez por el alcohol, y cayó directo al agua, y el coche silenciosamente se hundió. Nadie lo vio, nadie lo oyó, nadie supo, pero lo que la policía no pudo hacer con helicópteros, lo hizo Google Maps. Y un muchacho aburrido, en una noche cualquiera, cuando Jennifer supo la noticia, no lloró, no al principio. Estaba en su nueva casa, con su esposo actual y su hija de 7 años. Había reconstruido su vida, sí, pero una parte de ella nunca cerró esa herida. Durante años soñé con él, dijo entre lágrimas a los reporteros locales. Siempre creí que algún día volvería, que abriría la puerta, pero al mismo tiempo sabía que algo oscuro se lo había tragado. Ahora sé dónde está, y eso me permite respirar otra vez. Los padres de William organizaron un pequeño funeral. La urna fue colocada bajo un árbol. No quisieron mármol, ni monumentos, solo un banco de madera y una placa que dice: el silencio no borra lo que se ama. Pero la historia no terminó ahí, porque lo que sucedió con William Moult encendió una alarma en todo el país. ¿Y si no era el único? ¿Y si más desaparecidos estaban, escondidos a plena vista? Y lo que ocurrió después, con una familia en Kansas y un caso aún más perturbador, lo cambia todo. Todo el vecindario se convirtió en una zona de susurros. Las familias que cada tarde salían a pasear al perro por los caminos junto al lago comenzaron a evitar esa parte del sendero. Algunos padres prohibieron a sus hijos jugar cerca del agua, porque ahora lo sabían. Ahí, durante 13 años, hubo un cuerpo, no de alguien extraño, no de un criminal, sino de un hombre común. Un vecino más que nunca llegó a casa, y nadie lo había notado. Pero lo más inquietante no era solo eso, era la posibilidad de que no fuera el único. Días después de que los restos de William Moult fueran identificados, una ola de búsquedas comenzó a extenderse como un virus silencioso. Personas de todo el país comenzaron a escanear imágenes de Google Earth y Google Maps, obsesionadas con la idea de que los desaparecidos no estaban lejos, sino justo ahí, bajo la superficie, a la vista de todos. Entre esos curiosos había una mujer en Kansas. Su nombre era Miriam Edwards, y durante 12 años había vivido con una pregunta que quemaba en el pecho. ¿Dónde está mi hermano? Matthew Edwards desapareció una noche de octubre de 2007. Tenía 28 años, una risa contagiosa y una deuda con personas peligrosas. Miriam lo sabía, y eso la torturaba más que cualquier otra cosa. No era un santo, no, pero no merecía desaparecer, y el problema era que nadie parecía interesado en encontrarlo. Cuando la historia de William Moult estalló en los noticieros, Miriam se sintió paralizada. Algo en su interior, una mezcla entre desesperación y esperanza, la empujó a hacer lo que jamás se le había ocurrido: buscar desde el cielo. Comenzó a recorrer en Google Maps cada carretera secundaria por la que Matthew solía conducir.
Escaneó viejos vecindarios, caminos rurales, puentes, lagos. Lo hacía de noche, con los ojos irritados, como si estuviera buscando a su hermano entre las nubes digitales de un mapa satelital que no olvida. Una noche, sin saber por qué, regresó a una zona que ya había revisado antes. Un camino rural en las afueras de Topeka. Había algo extraño en la imagen. A simple vista, era un campo abandonado, pero Miriam, agotada, hizo zoom, y allí, justo al borde de un estanque seco, una silueta metálica se insinuaba bajo la maleza. No era clara, no era evidente, pero algo en esa forma le recordó a su hermano. O quizás fue solo la necesidad de creer. Llamó al sheriff del condado. Lo conocía. Había ido decenas de veces a rogar por una pista, una búsqueda, un radar, un perro. Siempre obtenía lo mismo. No hay evidencia de crimen. Esta vez, sin embargo, dijo algo distinto. Encontré algo, no sé qué es, pero por favor, ve a mirar. El sheriff no estaba convencido, pero Miriam no colgó, lo presionó, le envió capturas, le rogó. Al final, accedió a enviar a un par de agentes al lugar. 2 días después, una patrulla llegó a la propiedad. El terreno estaba vallado, pero vacío, abandonado. Nadie había pisado allí en años. La tierra estaba seca, pero en el borde del estanque, cubierto de ramas, había metal oxidado. Lo que encontraron, bajo una gruesa capa de barro y raíces, fue un Chevrolet Camaro negro, modelo 1999. La matrícula estaba deteriorada, pero aún visible. Era el coche de Matthew, y dentro estaba él. La noticia no llegó a los medios como un titular llamativo. No hubo cobertura nacional, pero para Miriam, ese día fue más poderoso que cualquier terremoto. 12 años sin saber si estaba vivo, sin cuerpo, sin tumba, sin funeral, y ahora, finalmente, podía llorarlo con nombre y rostro. El forense dictaminó que Matthew murió por impacto. Había salido del camino y caído al estanque durante una tormenta. Nadie lo vio, nadie lo oyó. El agua cubrió el coche, y cuando el estanque se secó meses después, el lodo lo ocultó como una lápida natural. Miriam temblaba mientras sostenía la cadena que le habían devuelto, encontrada en el cuello de su hermano. Siempre le dije que no manejara con lluvia, murmuró, y ahora lo único que me queda es un mapa digital que sabía más que todos nosotros. Y así nació un nuevo tipo de detective, el buscador satelital. Personas comunes, hijos, padres, amigos, hermanos, gente desesperada que ya no confiaba en la policía, gente que entendió que tal vez la última imagen de sus seres queridos no estaba en una cámara de vigilancia, ni en un archivo forense, sino en la vista aérea de un satélite que nunca parpadea. En Reddit surgieron comunidades, en Facebook grupos privados. El hashtag Bulu Google Maps Detectives comenzó a moverse entre foros oscuros y salas de chat, donde las fotos pixeladas de posibles coches sumergidos eran analizadas con una obsesión escalofriante. Algunos descubrimientos eran errores, reflejos del sol, sombra de ramas, rocas, pero otros eran tumbas disfrazadas. En Illinois, una joven llamada Paula Grayson encontró la silueta de una furgoneta en un río helado. Pertenecía a una mujer desaparecida en 1992. En Oregón, un jubilado descubrió un coche en un lago privado. Dentro estaba un adolescente reportado como desaparecido en 2001. Y en Arizona, se encontró un avión pequeño con 3 cuerpos, desaparecido desde 1999. Google Maps se había convertido, sin querer, en el mayor archivo no oficial de desapariciones del siglo XXI, y la pregunta empezó a circular. ¿Por qué la policía no lo había visto antes? La respuesta era tan sencilla como inquietante. Nadie pensó en buscar allí. La mayoría de los estanques, lagos y canales no eran vaciados, ni escaneados con sonar, a menos que hubiera evidencia clara. Y las imágenes satelitales, hasta hace poco,
Eran consideradas herramientas de navegación, no de investigación forense. Pero el mundo cambió, y con él, la forma en que encontramos a nuestros muertos. En Palm Beach, Florida, los padres de William Moult seguían recibiendo cartas, personas que agradecían que su caso hubiera salido a la luz, gente que ahora tenía una pista, un fragmento de paz. Jennifer también fue contactada por decenas de mujeres, esposas, novias, hermanas que buscaban a hombres que jamás volvieron. En una entrevista local, ella dijo algo que hizo estremecer a todos. Durante años imaginé 1000 formas en las que pudo haber muerto, pero nunca imaginé que simplemente se hundió, que estaba a pocos metros, que el mundo siguió encima de su tumba sin saberlo. Y entonces miró a cámara. Ahora ya no me importa el cómo, solo sé que de alguna manera el cielo me lo devolvió. Un cielo hecho de píxeles, pero cielo al fin. Pero no todos los casos se resolvieron así, y no todas las sombras eran coches, porque hubo un mapa, una imagen, una silueta, que cuando se amplió, no era un coche, era algo más, y su historia es quizás la más oscura de todas. No era un coche, no tenía forma rectangular ni el reflejo del metal oxidado, no estaba sumergido ni cubierto de hojas, pero algo en esa figura, vista desde las alturas, despertaba un miedo instintivo, porque no parecía un objeto, parecía una persona. A mediados de 2020, una mujer de Nebraska llamada Lina Foster estaba revisando Google Earth por una razón muy distinta a la que uno podría imaginar. Su hija, Ruby, de 9 años, tenía un proyecto escolar, dibujar los diferentes tipos de terrenos del estado, una actividad inofensiva, casi banal. Pero mientras buscaban imágenes de zonas agrícolas en las afueras de Lincoln, Lina se detuvo, no por algo evidente, sino por una intuición difícil de explicar. Era una parcela vacía, sin cultivos, sin construcciones. Pero justo en la esquina inferior, al borde de un camino de tierra, había algo extraño. Una silueta humana, una figura tendida en el suelo. Vista desde arriba, era como una mancha alargada, oscura, con lo que parecía ser una cabeza y extremidades extendidas. Lina se quedó helada, amplió la imagen, intentó cambiar el ángulo. No había sombra de árbol ni poste eléctrico, no había nada alrededor que justificara esa forma. Y lo peor, la imagen estaba fechada en abril de 2019, solo un año atrás. La mente de Lina entró en caos. ¿Era un error? ¿Una ilusión óptica? ¿Una persona dormida? ¿Un bulto de ropa? ¿O era un cuerpo? El primer impulso fue cerrarlo todo, borrar la pestaña, seguir con el proyecto escolar. Pero algo se lo impidió, porque unos meses antes, en ese mismo condado, había desaparecido una niña. Se llamaba Zoe Parker, y tenía 11 años. Había salido de su casa una tarde de marzo para ir a la tienda de la esquina. Nunca volvió. El caso sacudió a toda la comunidad. Voluntarios salieron con chalecos naranjas, se imprimieron panfletos, se activó la alerta Amber. Helicópteros sobrevolaron el área durante días. La policía rastreó a todos los vecinos, los registros de autos, las cámaras de tránsito, pero nada. Zoe se esfumó como si nunca hubiera existido. Lina no conocía a la familia Parker personalmente, pero recordaba el rostro de la niña, ojos claros, cabello lacio y una sonrisa nerviosa que ahora aparecía en cada poste de luz del vecindario. Volvió a mirar la imagen, volvió a mirar la fecha. Abril de 2019. Zoe desapareció el 17 de marzo. Lina apretó los puños, el corazón golpeando en el pecho como una alarma vieja, y tomó el teléfono. ¿Está segura de lo que vio? La voz de la operadora policial sonaba incrédula, cansada. No estoy segura, pero lo que vi no me deja dormir. La llamada fue transferida a un detective de casos abiertos. Le pidieron capturas de pantalla, coordenadas, la fecha de la imagen. Prometieron revisarlo. Nada más. Lina colgó sabiendo que aquello quedaría en el fondo de una bandeja de entrada, pero no se detuvo. Publicó la imagen en Reddit.
en un grupo de búsquedas voluntarias. La imagen se volvió viral en cuestión de horas, y en la mañana siguiente, el departamento del sheriff del condado de Lancaster recibió más de 200 llamadas pidiendo que investigaran la parcela. El terreno pertenecía a una empresa agrícola que había cesado actividades hacía años. Nadie vivía allí, nadie lo cuidaba, nadie lo miraba, hasta que alguien lo hizo. Desde el cielo, la policía llegó con perros rastreadores. La tierra estaba dura, cubierta de pasto seco, pero en la zona señalada encontraron algo que la imagen satelital no pudo mostrar. Cuerdas enterradas, una muñeca vieja, un zapato infantil parcialmente consumido por la tierra y, a 40 centímetros bajo la superficie, un cuerpo. El estado del cadáver no dejaba lugar a dudas. Era Zoe, la camiseta con su personaje favorito aún visible, el pelo trenzado como su madre lo hacía cada mañana, y junto a ella, una pulsera rota que decía Best Friends. El silencio cayó como un bloque de cemento sobre el pueblo. Los forenses determinaron que Zoe había muerto el mismo día que desapareció, pero lo que más heló la sangre fue el informe siguiente. Había sido fotografiada desde el espacio, días después de su asesinato, y nadie lo supo. Las autoridades abrieron una investigación por negligencia. Revisaron nuevamente los registros de todos los autos que circularon cerca, y en esa nueva revisión encontraron algo. Un coche sin identificación había pasado por esa zona el 17 de marzo a las 17:42. Un sedán gris, sin placas visibles. Pero el hallazgo más perturbador vino después. Un voluntario informático, obsesionado con el caso, accedió a una versión archivada del historial de imágenes de Google Earth. Comparó tomas de abril, mayo y junio. En abril, la silueta estaba ahí. En mayo, ya no. Eso significaba una cosa. Alguien volvió. Alguien se preocupó de que el cuerpo fuera visto. Alguien había monitoreado el área. Alguien que sabía cómo borrar un rastro, excepto desde el cielo. La policía reabrió el caso con una nueva dirección. No solo buscarían al asesino de Zoe, sino también a quien intentó ocultarla donde ningún humano mira, pero donde el satélite sí. El nombre que apareció fue devastador. Un hombre que había sido descartado desde el principio. Un conductor de delivery que había repartido en la zona ese día, con antecedentes por agresión menor, y lo más escalofriante, trabajaba en una empresa de topografía satelital. Sabía de mapas, sabía de ángulos, sabía que Google veía todo. Su arresto fue silencioso. No lo mostraron en televisión. No hubo fotos, solo un comunicado oficial. El sospechoso en la muerte de Zoe Parker ha sido detenido y enfrenta cargos por secuestro, abuso y asesinato en primer grado. La familia de la niña no quiso hablar con la prensa. Solo enviaron una frase impresa en un cartel frente a su casa, donde el mundo no mira. Dios manda una cámara desde el cielo. Las historias se acumulaban, casos resueltos por azar, por ciudadanos comunes, por hijos, hermanos, extraños, y por un sistema de imágenes que no fue creado para buscar cuerpos, pero que terminó haciéndolo. La pregunta ahora era otra, no si Google Maps podía ver la verdad, sino cuántas verdades más estaban aún ahí, ocultas en los píxeles de un mapa que nadie se atreve a mirar con suficiente atención, porque en algún lugar de California, otro mapa mostraba una sombra que nadie había notado. Pero esta vez, la historia detrás no era de un coche, ni de un cuerpo, sino de una familia entera que desapareció, y cuyos rostros comenzaron a reaparecer en ventanas, de una casa que, según el registro, estaba abandonada. Era una casa pintada de blanco, con el techo a dos aguas y persianas que se cerraban siempre en el mismo ángulo. Desde fuera parecía normal, silenciosa, desgastada por el sol de California, rodeada de hierba crecida y una cerca oxidada que apenas se sostenía. Estaba ubicada a las afueras de Stockton,
en un vecindario donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 90. Nadie entraba, nadie salía, no había coches en la entrada, ni luces por la noche. La casa estaba, según el condado, abandonada desde 2009, pero alguien había visto otra cosa. La historia comenzó con una publicación anónima en un foro de conspiraciones urbanas. Un usuario compartió un enlace a Google Street View con una frase escalofriante. ¿Y si te dijera que esta familia nunca se fue? La imagen mostraba la fachada de la Casa Blanca. Vista desde el carro de Google, parecía vacía, pero en la ventana del segundo piso, en el extremo derecho, se veía un rostro, borroso, inquietante, un rostro que no debería estar allí. Puede ser un reflejo, comentaron algunos. Una broma con cartón, dijeron otros. Pero había algo que no encajaba. El rostro parecía mirar directamente al lente de la cámara, con una expresión que no era curiosa ni accidental. Era como si supiera, como si estuviera esperando ser visto. La publicación no tardó en volverse viral. Algunos pensaron que era una leyenda más del Internet. Otros, los más obsesivos, comenzaron a investigar. Y fue entonces cuando apareció un dato olvidado. Esa casa había sido el hogar de la familia Lawson. Padre, madre y 2 hijos pequeños. Desaparecieron sin dejar rastro en septiembre de 2009. Ni nota de despedida, ni señales de violencia, ni llamadas al 911. Solo un informe. La familia Lawson no responde. La vivienda se encuentra vacía. Ningún indicio de actividad. Caso archivado como desaparición voluntaria. Pero los abuelos de los niños jamás aceptaron esa versión. Mi hija no se fue, insistía la madre de Melanie Lawson. Ella me llamaba todos los jueves, a las 5 en punto, y ese jueves no lo hizo, ni el siguiente, ni ninguno más. La policía hizo una revisión superficial de la casa. No encontraron nada anormal. No había muebles, solo paredes vacías, una alfombra manchada y un olor leve, casi imperceptible, a humedad vieja. Pero no buscaron más, porque no había razón, porque según la ley, no había crimen. Ahora, con la imagen en Google Street View, circulando como pólvora, el caso resurgió como un grito que se había tragado la tierra. Una mujer de Arizona, que había perdido a su hermana años atrás, reconoció algo más en la imagen. Ese no es un adulto, ese es un niño. Tiene la mirada de alguien que no debería estar ahí. Otros usuarios comenzaron a revisar imágenes anteriores, y allí estaba el detalle más escalofriante. En las capturas de 2015 la ventana estaba abierta. En las de 2017 había una mano apoyada en el cristal. En 2019 el rostro, y en 2020 la cortina estaba completamente cerrada. Alguien había estado allí durante años, y nadie lo había visto. La presión pública fue tanta que el Departamento de Policía del condado se vio obligado a reabrir el caso. Enviaron un equipo a la propiedad, esta vez con perros rastreadores y un mandato judicial. La puerta estaba cerrada con candado por fuera, pero cuando lo rompieron y entraron, el mundo se detuvo. La casa no estaba vacía, no del todo. El aire era espeso, viejo, podrido. Las paredes estaban cubiertas con mantas negras, las ventanas bloqueadas desde dentro. No había muebles ni colchones, solo colchonetas en el suelo, restos de comida enlatada, ropa infantil, dibujos en las paredes hechos con crayón, frases repetidas una y otra vez. No hables. Papá dice que es peligroso. El mundo nos olvidó. Y en el sótano encontraron a los 2 hijos, con vida. Uno de ellos encadenado al marco de una cama de metal, el otro en estado de shock, con la mirada fija en la oscuridad. Tenían 16 y 18 años, y llevaban 11 años sin ver la luz del sol. La madre, Melanie Lawson, fue hallada muerta detrás de una falsa pared en el ático. Su cuerpo había sido cubierto con sábanas.
Llevaba allí, según el forense, casi una década. El padre no estaba, pero lo que hallaron en un armario reveló la verdad más monstruosa. Una serie de diarios escritos a mano detallando la gran misión que tenía como padre: salvar a su familia del fin del mundo. Había convencido a todos de que afuera había ocurrido un apocalipsis, que los perseguían, que el aire estaba contaminado, que la única forma de sobrevivir era encerrarse, pero cuando la madre comenzó a dudar, la asesinó y ocultó su cuerpo y crió a los niños en la oscuridad, con reglas, castigos y una narrativa delirante que convirtió la casa en un búnker de locura. Los adolescentes fueron llevados a un hospital. No sabían usar un teléfono, no sabían lo que era un supermercado. Uno de ellos no había hablado con nadie fuera de su hermano en 11 años. El más pequeño, ahora un adolescente de voz temblorosa, preguntó algo al ver la luz del pasillo del hospital. ¿Esto es lo que llaman día? El rostro que apareció en Google Street View había sido un llamado de auxilio. Un niño que no sabía si alguien lo vería. Un parpadeo en el sistema. Un error divino. Una imagen que rompió el muro del silencio. La búsqueda del padre se convirtió en una cacería nacional. Y semanas después, fue encontrado en un motel en Nevada, viviendo bajo otro nombre, con una identidad falsa y un pasaporte canadiense. Cuando lo arrestaron, no gritó, no lloró, solo murmuró algo. Ellos estaban a salvo. El mundo es el que está enfermo. La historia conmocionó al país y a Google, porque nadie entendía cómo una familia podía desaparecer, ser archivada y pasar una década entera encerrada en una casa, sin que nadie lo notara, excepto una cámara en un coche, excepto el satélite, excepto la mirada de un niño que, sin saberlo, pidió ayuda al cielo. Lo que Google Maps reveló no fue solo un crimen, fue un patrón, una falla social, un sistema que archiva el dolor demasiado rápido, y mientras los satélites giraban sobre nuestras cabezas, alguien más, en otro rincón del país, estaba por descubrir algo aún más perturbador: un coche enterrado en un bosque, un número de matrícula visible desde el aire, y una desaparición que, según los registros oficiales, nunca existió. La imagen estaba ahí, pero nadie debía haberla visto, porque según los registros del estado de Georgia, esa desaparición nunca ocurrió, y, sin embargo, en la imagen satelital más reciente de una zona boscosa al sur de Atlanta, un usuario descubrió lo que parecía ser la esquina trasera de un coche sobresaliendo de la tierra, no de un lago, no de un campo, sino del bosque seco, como si alguien lo hubiera enterrado a medias. Su nombre era Julian Myers, y no era un experto en mapas, ni detective, ni forense. Era un programador de 27 años, solitario, con insomnio y una obsesión particular por los espacios vacíos. Cada noche recorría zonas rurales en Google Earth, ampliando y girando, como si pudiera encontrar orden en la cartografía del caos. Y esa noche encontró algo que le heló la sangre: una carretera secundaria, sin nombre, un desvío olvidado, y, justo al borde de la arboleda, entre ramas secas, una mancha de color vino metálico, apenas visible. Era la forma, la sombra, el contraste con la vegetación. Algo no encajaba. Tomó una captura, la limpió con filtros, aplicó una herramienta de aumento de nitidez, y ahí estaba, clarísimo, una matrícula, desgastada pero parcialmente legible. PSCA 4857. Julian no sabía por qué, pero escribió el número en Google, sin esperanzas, sin esperar resultados. Pero el primer enlace fue un blog antiguo, archivado, una entrada con fecha de 2002, título: ¿Dónde está Megan? El texto era una carta escrita por una madre. Contaba cómo su hija había salido con su novio una tarde de abril y no había regresado jamás. Su coche, decía, era un sedán vino metálico, placa MCK
4-1857. Nombre de la chica, Megan Caldwell. Edad al desaparecer, 19 años. Julian dejó de respirar por un segundo. Volvió a mirar la imagen. Volvió al blog. Y en ese instante, supo que estaba viendo algo que no debía haber sobrevivido al tiempo. Buscó en los archivos públicos del condado. No había caso abierto. No había reporte policial. Ninguna nota de desaparición. Como si Megan Caldwell nunca hubiera existido. El blog estaba desactualizado desde 2007. Los comentarios eran tristes, esporádicos, pero encontró uno, del año 2010, firmado por una cuenta anónima. La policía nos dijo que se fue voluntariamente, que no había crimen, que estaba harta de su madre. Cerraron el caso. No nos dejaron denunciar oficialmente porque no había pruebas. Solo un coche desaparecido, solo una chica desaparecida. Nada más. La rabia subió por el pecho de Julian como una ola. Copió todo. Preparó un archivo y escribió un correo al Departamento de Policía de Fulton County. Asunto: creo que encontré a una persona desaparecida que no figura en sus archivos. Adjuntó las imágenes, las coordenadas, la placa y la entrada del blog. Pasaron 3 días. Nadie respondió. Al cuarto día, una llamada sin identificador lo despertó a las 3:12 a.m. ¿Es usted Julian Myers? Sí, ¿quién habla? Le llamo de la División de Casos Especiales. ¿Podemos reunirnos hoy mismo? Julian temblaba. No estaba seguro de si había hecho lo correcto, pero algo dentro le decía que no podía ignorar lo que había visto. Esa misma tarde, una unidad forense se presentó en la zona boscosa. El lugar estaba desierto, pero los árboles recordaban. Las raíces callaban, y la tierra escondía lo que nadie se atrevió a buscar durante 20 años. El coche estaba semienterrado, cubierto con ramas. Había marcas de herramientas en el suelo endurecido, como si alguien lo hubiera tapado, a medias, como si hubiera querido ocultarlo, pero se hubiera detenido. En el interior del vehículo encontraron restos óseos, una cadena con el nombre Megan y una carta. La carta estaba en la guantera, envuelta en cinta adhesiva. Si alguien encuentra esto, es porque no aguanté más. Él me encerró aquí. Me dijo que si gritaba, me dispararía. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Si me encuentran, por favor, díganle a mamá que no me fui, que me quitaron, que quise volver, pero él no me dejó. El impacto fue nacional. Las noticias estallaron, no por el crimen, que era monstruoso, sino porque nadie lo había investigado. La madre de Megan, ahora una mujer anciana con los ojos velados por la pena, apareció frente a las cámaras con una fotografía amarillenta en las manos. Me dijeron que estaba exagerando, que Megan era rebelde, que seguro estaba con un hombre mayor, que estaba bien. Me dijeron que no hiciera ruido. Me dijeron que el sistema no tenía recursos para caprichos de madres abandonadas. Y miró al suelo. Mi hija estuvo enterrada todo este tiempo, a menos de 30 kilómetros, y solo un mapa. Quiso verla. La investigación dio un giro macabro. El novio de Megan, Travis Heller, fue citado. Dijo no saber nada, que terminaron la noche anterior, que ella simplemente se fue. Pero lo que no sabía Travis es que Google Maps también lo había grabado. Una toma antigua, de 2011, lo mostraba entrando a esa zona boscosa, con una pala al hombro y una bolsa negra en el maletero. Cuando le mostraron la imagen en la sala de interrogatorios, su rostro palideció y dijo la frase que estremeció a todos. ¿Cómo puede el cielo guardar rencor por tanto tiempo? Confesó el crimen esa misma noche. Había discutido con Megan. Ella quería irse. Él no podía soportarlo. La golpeó, la llevó al bosque y la dejó allí, viva, dentro del coche. La tierra hizo el resto. El sistema policial del condado fue demandado por negligencia. Julian fue reconocido como testigo clave y Megan, al fin, tuvo un entierro con flores, canto y nombre.
Pero esa historia abrió una pregunta mayor. ¿Cuántas personas más desaparecieron y fueron ignoradas por completo? Porque si una desaparición puede no existir en un papel, ¿cuántas verdades más están escondidas en archivos borrados, denuncias rechazadas, madres silenciadas? ¿Y si la justicia ahora está en las alturas? En la sede de Google, un grupo de ingenieros propuso una idea radical. Un algoritmo que detecte formas sospechosas en imágenes satelitales, sombras en lagos, vehículos en zonas prohibidas, incluso siluetas humanas en lugares sin acceso. Un mapa del mundo, pero también del dolor. Un mapa que no solo te diga cómo llegar, sino que te diga quién nunca volvió. Y mientras eso se discutía, en una zona rural de Canadá, una imagen borrosa apareció en la esquina de una granja. Una silueta, una figura atada y una cámara que captó algo imposible. Un hombre desaparecido en 1996, mirando directamente al cielo. Lo que más desconcertó a la policía no fue el cuerpo, ni siquiera la edad del cadáver, fue la dirección exacta de sus ojos, porque el rostro estaba levantado y los párpados abiertos, mirando hacia el cielo, como si, en su último aliento, hubiera estado esperando ser visto. Desde allá arriba, la imagen era difusa, apenas un barrido entre campos nevados y estructuras agrícolas. Una granja abandonada en el norte de Ontario, Canadá. No había caminos marcados, solo tierra helada, maderas podridas y una especie de establo sin techo, a punto de colapsar. Pero en esa estructura, captada desde un ángulo lateral de Google Earth, aparecía lo que parecía un cuerpo humano, atado de pies y manos, con una camisa rota y el rostro inclinado hacia arriba. La imagen fue descubierta por un adolescente de Quebec llamado Émile Tardif, quien estudiaba cartografía para una feria de ciencias. Buscaba imágenes de estructuras rurales olvidadas. Le gustaban las granjas abandonadas. Decía que tenían una energía melancólica. Pero esa noche, al girar la cámara 3D y entrar a un área sin nombre, vio algo que le heló el cuerpo. Al principio pensó que era un maniquí, una broma, pero cuando hizo zoom, lo supo. No era un objeto, era alguien. Corrió a mostrarle la imagen a su padre, un camionero de voz ronca y pasado militar. El hombre se quedó inmóvil, no dijo nada por varios segundos, y luego murmuró: «Es una persona, atada, y está viva». O lo estuvo cuando lo captaron. La policía local recibió la denuncia con escepticismo. Pero al día siguiente, una patrulla llegó al terreno con el frío calando hasta los huesos, y lo que encontraron cambió para siempre el modo en que se entienden los mapas digitales. El cuerpo estaba allí, en la misma posición, solo que ahora era un esqueleto, cubierto por una lona que el viento había movido parcialmente, las cuerdas aún amarradas a sus extremidades, y entre los dientes, un pedazo de tela mordido con fuerza. La autopsia reveló que el hombre había muerto entre 1996 y 1998, unos 20 años antes, pero la imagen de Google Earth lo mostraba en condiciones mucho más recientes. La conclusión era aterradora. Había estado allí todo ese tiempo. El viento, la nieve, las estaciones, lo conservaron, lo escondieron, y solo ahora, una cámara desde el espacio lo descubría. Pero la pregunta que nadie podía responder era: ¿quién era? Durante semanas se trabajó con reconstrucción facial, ADN. El rostro comenzó a tomar forma, y un nombre emergió de una base de datos olvidada: Thomas Renault, desaparecido en 1996, trabajador agrícola, última vez visto saliendo de un bar en Sudbury, caso archivado en 1997 como ausencia voluntaria, sin seguimiento, sin búsqueda activa, sin denuncia formal de crimen. Solo una nota escrita en lápiz en la carpeta original dijo que quería desaparecer, sin señales de delito. Pero alguien sí lo buscó. Su hermana, Élice, durante más de 2 décadas escribió cartas,
Puso anuncios en radios comunitarias, pagó detectives privados, gritó en puertas que no la escucharon, y vivió con la culpa de no saber si él se había ido o si alguien se lo había llevado. Cuando le mostraron la imagen de Google Earth, cayó de rodillas, no por el horror, sino por la certeza. Sabía que no se iría sin decirme adiós, gritó. Él me protegía cuando éramos niños, y yo no lo protegía a él. Pero ahora lo sé, no se fue. Lo encerraron, lo ataron, y murió mirando hacia arriba, esperando que alguien lo viera. Y lo vimos. Dios mío, lo vimos. La policía inició una investigación retrospectiva. Descubrieron que la granja había sido propiedad de un hombre llamado Gerard Lemieux, fallecido en 2010. Un hombre callado, sin antecedentes, pero con una historia oscura. Había albergado trabajadores migrantes en su propiedad en los años 90, y se sospechaba de maltrato, pero nunca hubo pruebas. En una caja oxidada, dentro del granero, hallaron documentos, fotos, cartas sin enviar, y una libreta con frases perturbadoras. Thomas sospecha. A veces lo escucho rezar en voz baja. Si lo dejo ir, me destruye. No puedo, no debo. El mundo no entendería lo que hicimos. La teoría final fue devastadora. Thomas había descubierto algún crimen, tal vez explotación laboral, tal vez algo peor, y por eso lo ataron, lo escondieron, lo dejaron morir, y nadie, absolutamente nadie, lo buscó con la suficiente fuerza, solo su hermana, y, décadas después, un satélite. Elise organizó un velorio público, con una foto ampliada del rostro de su hermano, joven y feliz, y una copia enmarcada de la imagen satelital. Esto fue lo último que vio, dijo al tomar la palabra. La luz, el cielo. Y ahora, cada vez que mire hacia arriba, sabré que me espera allí. A partir de ese momento, la Unidad Forense del Norte de Ontario creó un protocolo único en el mundo. El escaneo de terrenos rurales con inteligencia artificial, basada en mapas satelitales, detectan formas humanas, rectángulos metálicos, zonas de calor residual, y el lema que colocaron en la entrada de esa oficina fue una frase escrita por Elise: donde no llega la justicia de los hombres, llega la mirada del cielo. El caso de Thomas fue el último en una cadena de descubrimientos impensables, y sin embargo, el más simbólico, porque no hablaba solo de un cuerpo, sino de la mirada, del gesto de un hombre encadenado que eligió morir mirando hacia arriba, como si supiera que algún día alguien, desde muy lejos, vendría a encontrarlo. Pero la historia aún no termina, porque en los archivos abiertos tras el caso de Thomas apareció una coincidencia imposible, una imagen de 2012, en la que se ve a una mujer que desapareció en 1984, saliendo de una cabaña, con la misma ropa, con la misma cara y el mismo miedo en los ojos. La cabaña parecía una postal abandonada, rodeada de pinos oscuros, en el límite entre Idaho y Montana, sin camino de acceso claro, sin señal eléctrica, sin vecinos en kilómetros a la redonda. Era solo una mancha gris entre el verde espeso de la montaña. Pero en una imagen satelital de 2012, archivada por una vieja herramienta de Google Earth Pro, alguien la vio, no la cabaña, a ella, una mujer, apenas un borrón en movimiento, saliendo por la puerta, con el cabello largo, rubio, desordenado por el viento, ropa antigua, una camiseta roja desteñida y pantalones acampanados, y algo más perturbador que cualquier otra cosa, los ojos fijos en el cielo, como si supiera, como si suplicara que alguien la viera. El hallazgo fue hecho por accidente. Un periodista de Colorado llamado Mark Hastings escribía un reportaje sobre estructuras ilegales en terrenos protegidos. Al revisar zonas remotas, usando la función de imágenes históricas, notó esa figura femenina captada durante menos de 2 segundos. En una imagen de 2012, en las fotos de años anteriores no había nadie, en las posteriores tampoco.
Solo esa única captura, solitaria, silenciosa y llena de gritos invisibles. Mark la observó durante horas. Intentó convencer a sí mismo de que era una visitante, una senderista, una ilusión. Pero algo no encajaba. La calidad de la imagen era baja, sí, pero los detalles eran consistentes. La postura, la ropa, el rostro anguloso, la mirada de alguien que no se había cruzado con otro ser humano en años. Mark hizo lo impensable. Llamó a un experto en reconocimiento facial, le envió la imagen y días después recibió una respuesta que le hizo caer la taza de café de las manos. Mark, la coincidencia es del 97,8% con un caso abierto del año 1984. ¿Cómo dices? El rostro pertenece casi con certeza a Angela Monroe, desaparecida hace 28 años, reportada por su madre, nunca hallada, presunta muerta. Angela tenía 24 años cuando fue vista por última vez en Spokane, Washington. Trabajaba en una tienda de libros. Un lunes por la tarde no regresó a casa. Las cámaras del lugar la mostraron saliendo a las 17:56 y después, el vacío. Su madre, Evelyn, denunció su desaparición la mañana siguiente. La policía la interrogó, levantó un informe, pero nunca encontró evidencia de delito. Un testigo dijo haberla visto subir a un coche gris. Otro afirmó que se fue voluntariamente con un hombre mayor. Años después, su caso fue archivado, sin cuerpo, sin testigos sólidos, sin respuestas. Evelyn jamás dejó de buscarla. Durante 3 décadas, pegó carteles, organizó vigilias, llamó a programas de televisión, siempre con la misma frase: mi hija no desapareció, a mi hija se la llevaron, pero nadie escuchó, hasta que alguien la vio salir de una cabaña en medio de la nada, en 2012, con la misma ropa que vestía el día que desapareció. La Policía Federal fue alertada. No sabían por dónde empezar. La imagen era antigua, la ubicación imprecisa, la zona amplia y peligrosa, pero algo en esa mirada capturada los obligó a actuar. Durante 6 días, helicópteros, drones y unidades especiales rastrearon el perímetro estimado, hasta que uno de los equipos terrestres, abriendo paso entre ramas congeladas, la encontró. La cabaña estaba allí, justo como en la imagen, silenciosa, de madera crujiente y con una cadena oxidada en la puerta, rota desde dentro. Dentro no había nadie, pero sí había indicios, restos de comida enlatada, cuadernos llenos de garabatos, dibujos, frases repetidas. Él dice que afuera es peor. No mirar, no hablar, no escapar. El cielo me está buscando. Y en una esquina, doblada cuidadosamente, una camiseta roja, desteñida, manchada de tierra y sangre seca. El equipo extendió la búsqueda por 6 días más. El clima era brutal, pero al fin, el 7 de noviembre de 2020, en una gruta cercana, la hallaron, desnutrida, temblando, pero viva. Angela Monroe, 48 años después de su nacimiento, 36 años después de su desaparición, mirando a los agentes con una mezcla de miedo, cansancio y esperanza. ¿Eres Angela? Ella parpadeó, lloró, y con voz seca murmuró: alguien me vio. Yo sabía que alguien me vería. Lo que contó después estremeció a todos. Había sido secuestrada por un hombre que la vigilaba desde hacía meses. La drogó, la llevó por la frontera, la escondió, la mantuvo aislada durante décadas, con una narrativa enferma sobre el mundo exterior. Cada intento de escapar era castigado, cada año más cadenas, más miedo, más oscuridad, hasta que un día creyó que él no regresaría. Salió, miró hacia el cielo y sintió algo, una mirada, una presencia, un ojo invisible que la atravesaba, y entonces supo que el cielo estaba mirando. Angela fue llevada a un centro médico.
luego a terapia y finalmente de regreso a casa, donde su madre, ya en silla de ruedas, la esperaba con una blusa tejida, la misma que había dejado lista el día en que nunca regresó. Las cámaras no registraron el abrazo, pero los enfermeros dijeron que duró 17 minutos, sin palabras, solo llanto, y un murmullo de Evelyn que se repetía como un rezo. Te encontré, te encontré, te encontré. La historia de Ángela cerró un ciclo, el último de una serie de casos imposibles, resueltos no por ciencia forense, ni por confesiones, sino por miradas, por la súplica muda de quienes, desde el silencio, pidieron ayuda al cielo, y fueron escuchados por una cámara que no duerme, que no parpadea, que no miente. Hoy, existen programas oficiales en múltiples países para revisar imágenes satelitales en la búsqueda de personas desaparecidas, mapas, algoritmos, inteligencia artificial, pero sobre todo, compasión desde las alturas, porque Google Maps fue creado para llevarnos a casa, pero sin querer terminó encontrando a quienes nunca pudieron volver, y quizás la pregunta ya no sea ¿dónde están los desaparecidos?, sino ¿qué están viendo ahora mismo allá arriba los satélites que orbitan en silencio y qué secretos aún no nos han mostrado? Porque puede que la próxima silueta, la próxima sombra, el próximo grito sin voz, ya esté capturado, esperando, quieto, mirando, justo en este instante, desde un rincón olvidado del mundo.